Un 17 de noviembre de 1999 nacería un jugador que revolucionaría la historia del League of Legends en Europa. Un jugador que llegaría para instaurarse en el trono de la mid lane y ser el mejor mid laner de Europa durante mucho tiempo. Rasmus Borregaard Winter comenzó jugando a videojuegos gracias a su hermano Christopher, que era profesional del Dota 2 y que le enseñó a jugar a videojuegos y sobre todo a MOBAs, por eso conoció el League of Legends también. Su hermano llegó a ser profesional incluso con Cloud9 y ganar distintos torneos importantes en la escena competitiva de Dota. Pero el joven Caps ya llegaría tarde para debutar en Dota, aunque llevaría justo a tiempo para empezar a jugar a League of Legends desde sus inicios. Desde ya muy joven llegaría a elos muy altos y llamaría la atención de equipos hasta, por fin en 2015, ser fichado por Enigma Esports. Bueno gente, hoy hablamos de Caps, un vídeo que me habéis pedido, que habéis votado vosotros, espero que os guste mucho, así que nada, podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo si os gusta y seguir apoyándolo porque así seguiré haciendo más vídeos. En Enigma Esports coincidiría con varios jugadores, ya que la organización iría haciendo cambios en sus torneos, ya que no participarían en ninguna liga regular. Tendría a Doxy, Cauctus, Baneth y Zergoth como top laners. Nico de Pico sería el jungla, y su relación con él sería muy importante en su futuro como profesional de League of Legends. Throwing y Memento pasarían también por la jungla. De AD Carry solo estaría Sliver, y en support pasarían Wisdom, Architect, Fortunate y Klagbag. Con Enigma participarían en League of Sharks, una mini liga danesa en la cual quedarían cuartos tras perder contra Dignitas EU, que luego se convertiría en Splice. Participarían también en 4 ediciones de las ESL Go for LOL, ganando 3 de ellas y quedando segundos en otra. Compitió también en la Giga con Prime, un torneo offline celebrado en Noruega. La ganarían sin perder un solo map. En octubre jugarían la PGL Legends of the Rift temporada 1. En la fase de grupos, Enigma quedaría tercero, solo por debajo de G2 Esports y Hard Random. Y por encima de Cubis Syndrome. Tendrían una última oportunidad de llegar a playoffs en el Last Chance, donde coincidirían con Millennium, Inspire Esports, Giants Underdogs y Hard Random. Con un 2-2 quedarían eliminados del torneo. Su último torneo con Enigma Esports y en todo 2015 sería el clasificatorio abierto a la Challenger Series. Ganaría las 3 primeras rondas para caer en cuartos de final frente a Kick Black. Tras esto ficharía por Inspire Esports como suplente, donde no jugaría ni un solo minuto desde enero hasta junio de 2016. Pero en esa etapa crearía un equipo llamado The Glorious Team junto a Kekt, Tabasco, Hikyu y Sefe para competir en la Lion Esports 9, un evento offline en Francia. Quedarían primeros de su grupo e irían a playoffs donde perderían la primera partida contra GG Colnash, para irse al bracket de perdedores. Allí escalarían venciendo equipos como Mad Corps White, E-Corp Gentle, Melty Esports, Apsi Cube y consiguiendo su venganza contra GG Colnash. En semifinales se encontrarían con Renegades Banditos, un equipo con Alphari Caedrel que les ganaría, terminando así terceros del torneo. Caps pasaría luego brevemente por varios equipos, entre los cuales están E-Corp Gaming, Nerf y Mouse Esports. Con Mouse Esports perdería el clasificatorio a la Challenger Series de verano de 2016, con Upset también como AD Carry. Después lo ficharía Nerf para jugar 6 partidos de la Challenger Series justo que no se había clasificado. También con Upset como AD Carry en ese equipo que entrarían los dos como revulsivos. Caps aún no habría triunfado en Europa, pero ya había destacado lo suficiente para llamar la atención de un equipo muy importante en Turquía, Dark Passage. Jugaría con ellos el resto de 2016, lo que significa que jugaría la TCL Summer, la liga turca. Tendría como compañeros a Elwind, Xerxe, que posteriormente subiría al LCS a la vez que a Caps, Zeinot y Rogu. Caps sería suplente de Avaria durante una parte de la temporada. Quedarían segundos con 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas, solo por debajo de Supermassive. En los playoffs ya solo jugaría Caps de midlaner titular. Ganarían 3-2 a HWA Gaming para destrozar por 3-0 a Supermassive en la final, coronándose como campeones de la TCL. Con esta victoria, el equipo se clasificaría a la International Wildcard para intentar ir al Mundial, pero Caps no podía competir en ese torneo por su edad, así que tuvieron que fichar otro midlaner. Pero bueno, todos sabemos que en diciembre de 2016 pasó algo muy importante para Caps y que no importó tanto que no jugase ese mundial. Se anunciaría el fichaje de Rasmus por Fnatic, donde Nico de Pico, que era el entrenador de Fnatic en ese momento, tuvo mucho que ver para confiar en él. Ya os dije que esa amistad que forjaron en Enigma Esports sería muy importante para su carrera como jugador profesional. La organización confiaría en él, pero recibirían muchas críticas, ya que bueno, venía para cubrir el fichaje, el hueco de Feviven, que era un hueco de una persona que había dado mucho por Fnatic y lo había hecho muy bien, y ella los fans lo querían mucho, por lo cual era un hueco muy grande de cubrir. Además, Caps se estaba comportando muy mal en solo queue, era conocido como una persona bastante tóxica que cuando fichó además por Fnatic empezó a decir, me da igual solo queue, voy a trolear, total, al final ya me ha fichado Fnatic. Entonces bueno, ese comportamiento fue algo que luego entre Fnatic y G2 consiguieron corregir, pero que bueno, a la gente no le gustó mucho en principio y lo criticaron ese fichaje. Pero la realidad es que Caps era un grandísimo jugador, en ese momento se llamaba Baby Faker y bueno, su habilidad mecánica y todo su conocimiento de League of Legends era suficiente peso para ficharlo por Fnatic e intentar reformarlo la parte que tenían mala en solo queue. Así lo hicieron, así lo ficharon, confiaron en él y el resto es historia. Fnatic decidió tomar el riesgo para 2017 y cerraron a Caps como midlaner. En la LCS de primavera de 2017 tendría como compañeros a Soaz, Amazing, que luego sería cambiado por Broxa, que estaba en la academia de Fnatic, y en la botlane estarían Regles y Jessis, entrenados por Nico de Pico y Quaji.
En este año habría dos grupos en la LCS, y Fnatic caería en el grupo A junto a G2, Misfits, Roccat y Giants. Quedarían terceros con un 6-7 y entrarían en la última plaza de playoffs. Conseguirían ganar 3-0 al H2K de Feviven y Jankos para perder en semifinales contra G2 y quedar terceros tras ganar al Misfits de Hansama e Ignar. En esta temporada surgiría el meme de Claps y Craps, llamando Claps a Rasmus cuando jugase bien un partido ya que significa aplausos, y Craps cuando jugase mal ya que Crap significa mierda. Aunque este meme sería mucho más popular en su estancia en G2, que lo potenciaría en redes sociales. Quedando terceros irían al Rift Rivals junto a G2 y Unicos of Love, para enfrentarse a Phoenix One, TSM y Cloud9. Este Rift Rivals no ganaría Norteamérica. En este torneo sería el cambio de Nico de Pico por Dylan Falco como entrenador. Volviendo a Europa, en la LCS de verano, esta vez tendrían que jugar en el grupo de G2, Misfits, Rockets y Ninjas sin Pijamas. Quedarían primeros de su grupo con un 11-2, y sería aquí donde Caps por fin se comenzaría a sentir cómodo en el plató, logrando mostrar lo que hacía en solo queue. Todo parecía ir bien en Fnatic, que podría ganar la LCS. Pero no, un repentino cruce con Misfits los mandaría al partido por el tercer y cuarto puesto, donde ganarían sufriendo a H2K para quedar terceros. Aún así habían acumulado muchos puntos durante el año para tener una clasificación sencilla a los mundiales. Solo tendrían que esperar en el último partido del regional al cual llegaría H2K, tras vencer a Splice y Unicos of Love. Pero el Miracle Run de H2K acabaría ahí, frente a un Fnatic que les volvería a ganar en mejores de 5, 3-0 y estaban en los mundiales. Esta sería la primera experiencia real en internacional para Caps. En el play-in quedarían 3-1 en su grupo, junto a Young Generation y Chaos Latin Gamers. En los mejores de 5 que clasificaban al Main Event se vieron las caras contra Hong Kong Attitude, donde ganarían por 3-0 y se clasificarían para entrar en el grupo B del Main Event. En un grupo donde estaría Lonzo Gaming, Gigabyte Marines e Immortals. Parecía un grupo medianamente sencillo para quedar segundos, pero no lo fue. En la primera vuelta los de Caps no ganaron ni una partida. Llegaban a la semana 2 con 0 victorias y 3 derrotas, lo que se agravaría aún más cuando perdieron su primera partida en la segunda vuelta con Lonzu, y se ponían 0-4. Ya no dependían de ellos mismos para clasificarse a playoffs, pero hicieron lo imposible para ganar ganando a Gigabyte Marines e Immortals, poniéndose con 2-4 y esperando resultados de sus rivales para ver si había desempates. Los coreanos hicieron su trabajo, siendo primeros con un 6-0 y forzando un empate a 2-4 en el resto de equipos, por lo cual habría un triple empate que tendría que resolverse. Fnatic había logrado lo imposible, con mucho esfuerzo y mucha suerte llegaron a los desempates. Primero se enfrentarían Fnatic e Immortals, y el que ganase jugaría contra Gigabyte Marines por la segunda plaza. Fnatic ganaría ambos encuentros para quedar segundo del grupo y pasar a las eliminatorias muy justitos. Un completo milagro, ganando 4 partidas en un solo día. Pero la ilusión se acabaría pronto al acabar emparejados frente a Royal Never Give Up, que contaba con Xiaohu y Uzi. Los europeos hicieron lo que pudieron, pero no lograron ganar más de un mapa contra los chinos, para caer en cuartos de final del Mundial de 2017, terminando así la primera temporada de Caps en la mayor competición. Caps se mantendría para 2018 en Fnatic, que no haría muchos cambios. Solo cambiaría a Jessid por Hylisan y añadiría a Wipo como sustituto de top lane, que posteriormente conseguiría arrebatarle la titularidad a Soaz. La LCS de 2018 volvería a ser un solo grupo, y Fnatic mostraría su superioridad al quedar primeros con un 14-4. Ya no existía nadie que le tosiese a Caps, un jugador que ganaba casi cualquier línea, lo que le permitía a Blox a poder moverse cómodamente por el mapa para generar más ventaja aún. Era un dúo imparable donde Caps era muy bueno y tenía un jungla que lo siguiese a donde hacía falta. En los playoffs ganarían 3-1 Vitality y 3-0 G2 para clasificarse al MSI y ganar la LCS de primavera de 2018. En el Mid-Season Invitational quedarían cuartos en la fase de grupos con un 4-6, teniendo un desempate con Team Liquid. Posteriormente perderían 3-0 contra Royal Never Give Up y terminarían en el tercer puesto del torneo. Volverían a Europa con ganas de más, teniendo que jugar el Rift Rivals junto a G2 y Splice contra Team Liquid, 100 Thieves y Echo Fox, ganando Europa este Rift Rivals. En la LCS de verano volverían a renovar título. En ese meta se jugaban magos en bot, por lo que Fnatic jugó muchos partidos con Soaz en top y Wipo en bot, mientras que Reckless no estaba en la alineación principal. Incluso con Reckless jugando solo 5 partidos en toda temporada regular, quedarían primeros con un 13-5. En los playoffs ya volvería Reckless para todos los partidos. Ganarían 3-1 a Misfits, con 2 partidas de Wipo y 2 de Soaz en top lane. En la final se encontrarían con Schalke 04, al cual ganarían 3-1, una partida de Wipo y 3 de Soaz. Llegaría Caps así a sus segundos mundiales, los mundiales de 2018, celebrados en Corea. Unos mundiales que ningún fan del LoL europeo puede olvidar. Fnatic destrozó su grupo en el cual estaban Invictus Gaming, 100 Thieves y G-Rex. Quedarían primeros con un 5-1 tras ganar el desempate Invictus Gaming. Durante los grupos, tanto Soaz como Wipo se estuvieron disputando la titularidad, jugando unos partidos unos y unos partidos el otro, para ver quién se merecía más estar en la top lane durante el torneo, la cual esta disputa la ganaría Wipo y sería el que jugaría casi todos los mejores de 5 de aquí en adelante. Su primer cruce de playoffs fue contra Edward Gaming, al cual ganarían 3-1 para enfrentarse a Cloud9 en semifinales, que llegaba de ganar a los coreanos en Africa Freaks. Parecía que la final estaba a un paso. Unas semis contra Norteamérica no daban nada de miedo, y así fue. Vencieron al quinteto de Licorice, Sveskeren, Blaber, Jensen, Sneaky y Zeithel para llegar a la final contra Invictus Gaming, equipo al que ya habían ganado antes. Todo estaba hecho para que Fnatic ganase, ya conocían a sus rivales y les habían vencido en grupos. Todos los fans estábamos confiados de la victoria, la narrativa era favorable a Europa y llegábamos a la final tras 7 años de la victoria de Fnatic con XPK.
Pero hubo algo con lo que no contábamos. El equipo chino fue mejorando poco a poco durante el torneo. Tuvo partidos más difíciles que los de Fnatic y fue aprendiendo de ellos. Todo esto sumado a que los equipos chinos eliminados se quedaron en Corea para ayudar a sus compatriotas, entrenando contra ellos para que mejorasen, algo que Europa nunca ha hecho. Esta unión y mejora desembocó en un resultado desolador. Un 3-0 para Invictus, que se convertía en el campeón del mundo. Fnatic trató de sacar a Soaz como revulsivo en el tercer mapa, pero de nada sirvió. Duke, Desai, Ning, Rukin, Yakilov y Baolan acabaron con los sueños de Europa. Aún así, para Caps era un gran paso. En su segundo año compitiendo al máximo nivel había ganado todo en Europa y quedado segundo del mundo. Rasmus se acababa de confirmar como una leyenda en la región. Y llegaríamos a 2019, bueno, finales de 2018, donde G2 mostraría su nuevo equipo. Lleno de estrellas y grandes jugadores. Gunder sería el top laner, Jankos el jungla, Caps ocuparía el medio, ya que Perkz daría un paso atrás para dejarle ese carril a Babyfaker. Así tendríamos a Perkz como ADC soporteado por Mikis, todos ellos entrenados por Grabs. Sería un super equipo que se fue formando poco a poco durante años anteriores para culminar con el fichaje de Caps en medio. Este equipo dominó Europa y casi todo el mundo durante 2019. Su primer título fue la LEC de primavera de 2019, quedando 13-5 y primeros en temporada regular, para luego ganar 2 veces a Origen 3-0 en los playoffs, para coronarse como campeones de Europa. En el MSI lograrían algo que ningún equipo europeo había hecho antes: ganar. En la fase de grupos quedarían terceros con un 5-5, se cruzarían con SK Telecom T1 en semifinales, donde les ganarían 3-2 en una apretada semifinal en la que tendrían que darlo todo. La final sería muy sencilla, ya que sorprendentemente Team Liquid ganaría a Invictus Gaming para llegar a la final, donde G2 les ganaría 3-0 muy fácilmente. Caps y todo G2 irían al Rift Rivals de 2019 junto a Fnatic y Origen, ganarían a Team Liquid, TSM y Cloud9. En este torneo, Europa se llevaría el Rift Rivals. Volviendo a la competición doméstica de verano, acabarían primeros con un 15-3 y ganarían los playoffs, pero sufriendo un poco más que en primavera. Se las verían 2 veces contra Fnatic, que forzarían el quinto mapa en ambos encuentros, pero G2 sería capaz de poner el 3-2 a su favor en los 2 partidos, para ganar otra liga. Habiendo ganado todo en 2019, llegaban al Mundial como el único equipo que podía hacer un Grand Slam, y Caps llegaba como el vigente segundo puesto del año pasado. Tenéis el resumen completo de este torneo en el canal, así que pasad por él si queréis verlo. Quedarían segundos de su grupo con un 5-1, perdiendo el desempate frente a Griffin, y tendrían que enfrentarse a Damwon en cuartos de final. 3-1 ya semifinales, para volver a ganar 3-1, esta vez SKT, que no pudo hacer mucho contra el G2 que estaba en alza totalmente. Pero nuevamente, por segundo año consecutivo, China acabaría con los sueños de Europa. Fanblast Phoenix llegaría a la final para vencer 3-0 a los chicos de G2. Tras un año dándolo todo, tras un año esforzándose al máximo para ganar el mundial y no lograr su meta, este G2 empezaría a romperse poco a poco. Era un equipo que estaba hecho para ganar todo, pero no lo lograron. Igualmente los 5 jugadores se mantendrían, pero ya se notarían problemas. El primero sería Perkz, que querría volver a la mid lane, y G2 lo intentaría jugando con Perkz en medio y Caps de AD Carry durante toda la temporada de primavera. Una cosa que no funcionaría, se notaría que el equipo ya no estaba mejorando como antes, ya no eran tan dominantes como antes, y lo más importante, les faltaba esa chispa y ese aura de ganadores que tenían en 2019. En primavera de 2020 repetirían el 15-3 en la LEC, para quedar primeros. Caps jugaría toda la temporada de AD Carry. En los playoffs, Caps seguiría también de AD Carry. Perderían 3-2 contra Mad Lions para ir al bracket de perdedores y ganar 3-1 a Mad Lions y 3-0 a Fnatic en la final. Se notaba que aunque ganaban y convencían, G2 ya no tenía ese aura de ganador. Se notaba que G2 no estaba mejorando tanto, y que haber estado todo 2019 esforzándose para no lograr su meta al final había agrietado a los jugadores. No hubo MSI debido al COVID, por lo que G2 y Caps se convertirían en los primeros jugadores de organización de la historia en conservar el título del MSI durante más de un año sin tener que renovar la victoria. En verano volvería Caps a medio y Persa al carril inferior. 11-7. Terceros en la temporada regular. No había de qué preocuparse, podían estar reservándose para no llegar quemados al mundial. En playoffs ganarían a Mad Lions 3-1, pero perderían en semifinales contra el Fnatic de Nemesis por un 3-2 y tendrían que jugar contra Rogue por la última plaza de la final, donde les ganarían 3-2 muy ajustados contra un Rogue que dio muy buena cara, llegando así a la final contra Fnatic para tener su revancha y ganarles 3-0 y coronarse campeones de la LEC de verano. Irían al Mundial como ganadores de Europa una vez más. Este año no habían podido competir aún en internacional debido a los problemas por la pandemia, por lo que nadie sabía qué esperarse de ningún equipo debido a la falta de cruces entre regiones. G2 acabaría en el grupo A junto a Sunning Gaming, Team Liquid y Machi Esports. Quedarían 4-2 empatados con Sunning, pero perderían el desempate y quedarían segundos de grupo. En cuartos de final tendrían relativamente suerte al quedar emparejados con Gen.G, los que se presuponían como los peores clasificados de Corea, y así fue, 3-0 de G2 dando buena sensación, y seguían con ilusiones para llegar a la final. Pero un Damwon extremadamente sólido frenó el avance de Caps en semifinales. El quinteto de Nuguri, Canyon, Showmaker, Ghost y Beryl venían con el gran favorito del torneo, y lo demostraron contra G2, dejándolos fuera del torneo con un 3-1. G2 se rompería. Tras 2 años intentándolo al máximo nivel, tras 2 años esforzándose a tope para ganar un mundial y no conseguirlo, estos jugadores empezarían a desmoronarse. El primero sería Perkz, que buscaría salir del equipo para jugar mid lane en otro equipo, yéndose a Cloud9. Por lo cual el equipo seguiría igual, Wunder, Jankos, Caps y Mikix. Y entraría un fichaje que rompería internet.
el cual sería Rekkles. Así es, uno de los fichajes más ambiciosos y comentados de la historia de Europa. Rekkles, el tirador eterno de Fnatic, abandonaría su club para jugar en el equipo de Ocelote. 2021 empezaría bien. El equipo quedaría 14-4, primeros de temporada regular en primavera, pero se notaba alguna carencia en cómo jugaba el equipo, no encajaban las piezas. Este desencaje se hizo más presente en playoff, ganarían 3-2 a Schalke, para perder 3-1 contra Mad Lions y 3-1 contra Rogue, quedando terceros de la liga. Sin MSI ni ningún internacional llegaría verano, donde parecería que habían logrado entenderse un poco mejor, quedando segundos con un 12-6, para llegar a playoffs y perder contra el Mad Lions del Joya y posteriormente perder 3-2 contra el Fnatic de Wipo Jungla. Este G2 no llegaría a mundiales, por primera vez en la historia de Caps en la mayor liga europea no llegaba al mayor torneo de League of Legends. Rekkles no acabó de pagar con el equipo, no habían hecho piña y las dinámicas no fueron las mejores. Además, se sospechaba que había compañeros de Caps que habían perdido la motivación tras haberlo ganado casi todo en 2019 y 2020. Todo esto llevó a la organización a rehacer al equipo. Buscarían cambiar varias piezas para 2022, llegaría Broken Blade a la top lane, y para la bot lane apostarían por talento joven, Flacket y Targamas. El fichaje de la ADC sería muy polémico, podéis verlo en el vídeo que tengo sobre Flacket. Solo se mantendrían Jankos y Caps, también cambiarían al entrenador, volviendo Caps a encontrarse con Dylan Falco. Este equipo de G2 generaría dudas en especial por el carril inferior, que no se entendería al principio de la temporada, y les costaría mucho adaptarse. Pero en cuanto lo lograron, todo fue rodado. Cuartos en temporada regular con un 11-7, y llegarían a playoffs con algunas dudas aún sobre su nivel. Perderían su primer partido 3-1 contra Fnatic, para empezar su camino por el bracket de perdedores. Ahí por fin encontraron su estilo y forma de jugar, comenzaron a entenderse. 3-0 contra Vitality, 3-0 contra Misfits, 3-0 contra Fnatic y 3-0 en la final contra Rogue, logrando un increíble Miracle Run sin perder ni un solo mapa por el bracket de perdedores para levantar el trofeo de la LEC. G2 volvería a ganar, Caps volvería a ganar. Caps volvería a un MSI, a un internacional, y ganaría su grupo 8-0 frente a Evil Geniuses y Order. En el Rumble Stage quedarían terceros con un 5-5, pero se cruzarían con un implacable T1 que los arrasaría con 3-0 en la primera ronda de playoffs. El equipo volvería a verano haciendo mucha más piña. Caps había logrado unir al equipo y que jugasen a un mismo tono. Quedarían 12-6 en primer puesto empatados con Mad Lions. Y en los playoffs no parecía que nadie les pudiera hacer frente. 3-1 a Misfits y 3-0 a Rogue. Parecía que la final iba a ser contra Fnatic, un Rogue que no estaba mostrando buena cara. Pero de una semana para otra todo cambió. Rogue ganó 3-1 a Fnatic y llegó con una forma de jugar que dejaría temblando a G2, ganando 3-0 y rompiendo la tradición de la LEC de la que el que ganaba primavera también ganaba verano. Racha que se había cumplido desde 2015 todos los años sin falta. Bueno, al menos se habían clasificado a mundiales, pero justo antes de empezar el torneo saltaría toda la polémica con Ocelote y Andrew Tate. Algo que, por supuesto, tuvo que afectar a Caps, ya que Ocelote era muy cercano a los jugadores de G2 y había compartido muchas alegrías con el midlaner del equipo. Estos mundiales fueron una vergüenza para toda Europa, y G2 no serían menos, serían últimos de su grupo con un 1-5 empatados con Evil Geniuses. En este grupo pasarían JD Gaming y Damwon Kia. Otro año que acabaría para Caps, pero G2 seguiría confiando en él para 2023. Montarían un equipo de ensueño para este año vigente, manteniendo a Broken Blade, Caps y Dylan Falco. Volvería Mikis tras un año fuera, y ficharían a Hansama, que venía de tener un mal año en Norteamérica, pero que había sido muy bueno cuando estuvo en Europa. Para la jungla buscarían fichar al Joya, pero sería imposible, ya que seguiría con contrato en Mad Lions. Se rumoreaba que G2 llegó a ofrecer 800.000 euros por el jugador español. Al no lograrlo, optaron por Jake, una joven promesa que había destacado en Francia. Con este quinteto jugarían la LEC de invierno de 2023 con su nuevo formato. Quedarían cuartos con un 6-3 en temporada regular, para ir a la fase de grupos a mejores de 3, donde ganarían 2-1 a Team BTS y 2-0 a Mad Lions para clasificarse a los playoffs. En playoffs ganarían 3-1 a KOI para llegar a la final frente a Mad Lions y ganarles 3-0, consiguiendo levantar el 10º título de G2 y los octavos playoffs de Rasmus Winter. Hasta el momento esta es la historia de Caps. La carrera de un jugador que ha sido el mejor medio de Europa. Una persona que nos ha llevado a 2 finales del mundo y nos ha hecho soñar. Un jugador que nos ha demostrado que la mejor forma de jugar es pasándotelo bien con el juego y jugando agresivo en línea y siempre intentando sacar ventajas. Todavía queda mucho por ver de Caps, muchos años en su trayectoria. Veremos hasta dónde llega y qué le depara el futuro. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, suscribirte, dejar un comentario, compartirlo y dejar un like. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo y chao.